Vamos con la economía. Chile recupera su puesto como el país más seguro para invertir en América Latina. Esto de acuerdo a un análisis de Bloomberg que agrega que el riesgo país de Chile ha caído a su nivel más bajo en 8 meses. Para profundizar en el tema, ¿qué significa esto? Nos acompaña Tomás Flores, académico de la Universidad Bernardo O'Higgins. Tomás, y ex subsecretario de Economía. Tomás, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Un abrazo a la distancia. Muy bien, Nicolás. Encantado. A tus órdenes. A ver, Tomás, entremos inmediatamente. Primero que todo, para explicar a quienes nos están viendo a través del Canal 24 Horas, ¿qué significa el riesgo país? ¿Qué mide el riesgo país? ¿Por qué es importante tener un riesgo país bajo? Bueno, porque efectivamente los países salen a pedir dinero prestado. Me refiero a los gobiernos. Los gobiernos salen a pedir este dinero prestado. Lo piden habitualmente en los mercados de capitales más profundos, que es Nueva York y Londres. Entonces tú emites un bono. Te fijas, el gobierno de Chile emite un bono, pero al mismo tiempo se están emitiendo bonos por parte del Tesoro de los Estados Unidos. Entonces, evidentemente, Chile es más riesgoso que Estados Unidos. Entonces, el mercado efectivamente te dice, está bien, yo estoy dispuesto a comprar el bono de Chile, pero tienes que pagarme un premio por riesgo. Dado que tú eres más riesgoso que los Estados Unidos, tienes que pagarme un interés más alto. Mientras mayor es la diferencia entre el bono americano y el bono del país que está emitiendo, efectivamente peor es la percepción de riesgo. Mientras mayor es el número, significa que tú tienes que agregarle mucho premio, porque efectivamente el mercado te está mirando con riesgos crecientes. Y de ese punto de vista es que lo conveniente es tener el riesgo país más bajo, porque eso significa poder acceder a financiamiento internacional a un costo mucho más conveniente. Tomás, ¿y por qué Chile se había hecho o había dejado de tener ese lugar de privilegio que durante mucho tiempo tuvo en esta materia? El riesgo país, uno, claro, atraviesa la cordillera, el riesgo país es tema. Aquí en Chile nunca ha sido tema. Claro. ¿Por qué durante los últimos años fuimos perdiendo ese lugar de privilegio que sustentó durante tantas décadas? Yo te diría que, mira, el mejor récord desde los años 90 en adelante, yo creo que lo vimos por ahí por el año 2005 o un poco antes de Mm. eso. Te fijas que de hecho el riesgo país era un tercio del que tenemos hoy día, a pesar de que hoy día volvimos a ser el mejor de América Latina. Yo te diría que los déficits fiscales persistentes de la última década, el aumento de la deuda pública, eso nos fue empeorando. De hecho, no sé si te recuerdas que tuvimos hace unos años atrás rebaja en clasificación de riesgo. Claro. Seguimos siendo el mejor alumno de la región, ¿te fijas? Pero es como ese cliente bancario que nunca ocupaba mucho la línea sobre giro y ahora ocupó la mitad. ¿Te fijas? Entonces el ejecutivo cuenta, todavía queda línea, ¿te fijas? Todavía no está con la tarjeta de crédito reventada. Pero el ejecutivo dice, oye, ¿pero qué pasó? ¿Qué ocurrió? Y eso fue lo que no ocurrió, lo cual se agravó justamente, Nicolás, el año pasado con la discusión de la Constitución nueva. Ahí fue cuando de verdad ahí el riesgo país nuestro se elevó de manera sustancial. Y de hecho hubo algunos momentos en los cuales países como Perú, por ejemplo, nos empezaron a ganar. Y por tanto hay componentes tanto económicos, te fijas, el déficit fiscal, como políticos en relación a lo que el cariz que fue tomando la discusión de la constituyente en la medida que iba avanzando la designación Claro. justamente de las comisiones y posteriormente la redacción propiamente tal de la propuesta. Sí, para ir entendiendo un poco lo que tú mencionabas también, esto mide también el nivel de endeudamiento de un país. Por ejemplo, tú mencionabas y citabas lo que era al Sí, comienzo de los 2000, en que, claro, siempre se mide la deuda pública respecto al porcentaje, cuánto representa respecto a lo que produce el país, el PIB en un año. Y no, tú lo recordarás mucho sí, mejor que yo, era, no sé, en torno al 3, 4, 5%. Hoy día creo que está en torno al 30%. Y esa deuda, ese mayor abultamiento es el que claro. te hace de alguna forma que ese prestamista, por dar una figura, te cobre más, ¿no? Sin duda, de hecho, tú sabes, Nicolás, que llegamos incluso a estar en una posición acreedora neta. O sea, si tú tomabas toda la deuda de Chile en ese momento, el gobierno de Chile, versus los ahorros que teníamos en el fondo del cobre, eran más los ahorros que la deuda. Éramos el mejor alumno. Bueno, yo creo que en ese contexto casi a nivel mundial. Pero eso cambió, ¿te fijas? O sea, bueno, los ahorros los tuvimos que gastar para la pandemia y la deuda, bueno, es más allá de la pandemia. La deuda viene creciendo y ya está cercana al 40% del PIB. Nicolás. Entonces, eso nos puso el año pasado efectivamente en una situación un poco incómoda. Nos seguían prestando plata, nos seguían prestando dinero, pero nos empezaron a cobrar paulatinamente más caro. Sí, Tomás, para también ir entregando un poquito más explicación respecto a esta información y que muchas veces mucha gente la puede mirar a distancia, pero tiene afectación en el día a día de las personas, en el nivel de endeudamiento de un país. ¿Por qué Chile recupera también este espacio? Estamos hablando un poco por qué lo Por perdimos y por cierto, qué se va recuperando ese espacio en los últimos meses respecto a lo que teníamos como riesgo país los últimos par de años, 3 años. yo te diría que hay dos explicaciones, ¿eh? Una interna, que es el resultado del plebiscito.
De hecho, el riesgo país empezó a bajar cuando ya las encuestas empezaron a mostrar de que el rechazo tenía una probabilidad creciente de ganar. Te fijas, ya desde mediados del año pasado ese número empezó a bajar justamente por este cambio de preferencia o de proyección. Y bueno, se produce finalmente el resultado y eso indudablemente genera una caída mayor del riesgo país de Chile. Y al mismo tiempo, países que en su momento nos hicieron la competencia, te fijas, nunca los superaron por mucho tiempo, pero hubo momentos especiales, como Perú y Colombia, han empeorado. Te fijas, en el caso de Perú, tienen un problema político, de estabilidad política sustancial. Te fijas que puede incluso terminar en interrupción de suministro de cobre y cosas así. Entonces, en el caso de Colombia, claro, también es un gobierno nuevo que ha sido bastante agresivo en las propuestas y que el mercado no la ha recibido bien. Entonces, de ese punto de vista tenemos esta mezcla, te fijas, de Chile con el resultado del plebiscito y por otro lado, nuestros competidores más cercanos que efectivamente les ha ido peor y están justamente en una inestabilidad que no tenían hace 2 años atrás. Incluso Tomás se habla de, y si tú nos puedes profundizar más en este concepto que se habla en el informe de una buena casa en un mal barrio, que no es mucha novedad tampoco para Chile, porque también los 90, los 2000, claro, los países vecinos económicamente no digamos que eran muy ordenados respecto a lo que era Chile. Exactamente. Y tiene toda la razón, es una buena manera de reflejar esto. Por eso, afortunadamente, nuestro comercio exterior mayoritariamente es fuera de América Latina. Te fijas, nuestros principales socios son los chinos, son los americanos, son los europeos. No dependemos tanto de una región tan inestable. Eso también tiene cosas lamentables. ¿Ah? O sea, piensa tú que antes de la crisis argentina, del default, Mm. la bolsa chilena con la bolsa argentina estaban íntimamente conectadas. Te fijas, o sea, había muchos vuelos al día entre Santiago y Buenos Aires y mucha inversión chilena allá. Todo eso desapareció, Nicolás, todo eso se perdió. Y bueno, claro, Argentina hoy día, 2 de cada 3 niños está bajo la línea de la pobreza. Entonces tiene una inestabilidad con un riesgo país tan grande en el caso de Argentina que ya nadie le presta dinero. Y por eso lo imprimen. Claro. Y por eso tiene la inflación que tiene. Tomás, a ver, esta noticia es una buena noticia sin duda para nuestro país. Se da las últimas semanas, uno tiene la sensación de que las noticias van siendo más positivas. Un escenario quizás mundial, ¿cómo lo ves tú? Que al parecer está más benigno respecto a lo que se podía pronosticar hace Sí. 2, 3, 4, 5, 6 meses. El viernes tenemos el primer aniversario del conflicto en Ucrania con Rusia, lo que está sucediendo en Estados Unidos, esa posible recesión, y hablar de lo que está sucediendo en Europa. ¿Cómo ves el escenario mundial en este contexto, en esta conversación respecto a este escenario recesivo, esas pésimas noticias que se veían hace algunos meses? ¿Tú lo ves que ese escenario se configura, por no decir, no es que es bueno, pero que sea menos malo? Sí, sí, yo creo que hay 3 señales en esa dirección. Te fijas, lo primero es la reactivación de China. ¿Mm? Te fijas, China el primer semestre del año pasado tuvo recesión con la política de COVID-0. Te fijas, se cierra una ciudad, nadie entra, nadie sale. Y te decían, oye, pero espérate, en esta ciudad donde se producen los iPhones. No importa. Se cierra la ciudad y no se producen más iPhones. ¿Te fijas? O sea, tuvo consecuencias en todo el comercio mundial. Bueno, lo sufrimos el año pasado en los puertos cerrados, justamente en la época nuestra de exportación de cereza. Eso cambió, ¿te fijas? O sea, se espera para este segundo trimestre que China crezca más de 10%. Por eso, Nicolás, el precio del cobre tiene los niveles que tiene. Piensa tú, el 5 de enero de este año, el 5 de enero, no hace tanto tiempo atrás, el precio del cobre era $3.70. Y hoy día se empinó en los $4.20. ¿Te fijas? Eso es China. Segundo motivo, Europa, ¿te fijas? Y la guerra. ¿Te fijas? Se temía una recesión en toda Europa continental, bueno, por cierto en Inglaterra también, debido al incremento del precio del gas natural y del petróleo. Y afortunadamente lograron sortear eso. Tuvieron también un invierno menos crudo, pero también tuvieron la capacidad de poder almacenar todo el gas que iban a necesitar. Y lo tercero es en Estados Unidos. También está el temor de una recesión. Sin embargo, hoy día tienen un mercado de trabajo muy dinámico. Se creó 500.000 de empleos en la última medición, 3,4% la tasa de desocupación. Las ventas de comercio crecen 3%. Te digo, por eso Janet Yellen dice, ¿de qué recesión me hablan? Y él tiene toda la razón. Esos Claro. 3 motores nos ayudan. Te fijas, nosotros que dependemos tanto del comercio exterior, justamente nos ayudan bastante a moderar sectores muy alicaídos en Chile, como la Sí. construcción. ¿Te Tomás, ¿y fijas? cómo Sin aterrizamos duda. esto al plano interno? Claro, esas mejores noticias en el plano exterior, ¿cómo lo aterrizamos en el plano interno? Porque también está esa conversación, y lo dejo, si no me equivoco, en el último IMASEC, el mismo ministro de Hacienda, expresidente del Banco Central, Mario Marcel, de que también esos pronósticos
más negativos no se están cumpliendo, que también el escenario interno quizás no va a ser tan malo como se proyectaba, que quizás esta recesión, este ciclo económico negativo va a ser más corto de lo que se esperaba y quizás también menos profundo. ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo coincido con eso. ¿Te fijas? Porque bueno, así son las proyecciones. ¿Te fijas? O sea, en la coincidencia de estos tres elementos que yo te contaba a nivel internacional eran poco probables hace 6 meses atrás. ¿Te fijas? Y afortunadamente los tres fueron en buena dirección. Entonces, esto nos lleva a pensar efectivamente que en el caso de Chile una recesión más moderada y en lo cotidiano un mercado del trabajo que no va a sufrir tanto. Te fijas, está ya con señales de debilidad y por tanto y una recesión más suave efectivamente trae consigo que el mercado del trabajo no se deteriore tanto. Este riesgo país más bajo también, Nicolás, le sirve a aquel televidente que nos está escuchando y que quizás quiere comprarse una casa. Ujú. Porque la tasa de riesgo país es la tasa de referencia para la economía chilena. O sea, a partir de esa tasa de interés se construye la estructura de tasas de interés para todo el resto de los productos financieros. Y por tanto, que baje la tasa de interés internacional o de riesgo país para Chile puede significar también que el crédito hipotecario el próximo semestre puede estar más O sea, barato de lo que eso que está se hoy ve día. tan lejano como los spreads, las tasas, el riesgo país, esas cosas que se ven como de la luna, te puede afectar directamente o al final de cuentas en tu estado de cuenta del banco, en poder pedir un crédito hipotecario. Exactamente, exactamente. Porque yo te diría que, claro, Bloomberg, así como otra agencia, claro, ve la discusión Mm. tributaria con normalidad, ¿te fijas? Si los países siempre tienen reformas tributarias, eso no es algo nuevo. Ves la reforma previsional probablemente algo más lejana, ¿te fijas? Yo creo que la probabilidad de que se llegue a algo en esta reforma previsional es tan baja como lo que ocurrió con las dos anteriores. Yo creo que no hay ningún espacio para acuerdo. Y yo creo que sí veo un creciente temor que lo mostraba esta Mm. revista Lancet en relación a la posibilidad de una crisis en el sistema de seguro de salud. Claro, el tema de Sí, yo ISAPRE, te si diría lo que veía eso Lancet, es creo que eso salió el jueves, exactamente, viernes pasado. exactamente. Eso yo te diría que está tomando un volumen mayor. Porque claro, son sectores altamente regulados. Entonces, Mm. no es que quiebre dos o tres bancos. Te fijas que uno podría decir, oye, mira, pueden quebrar tres bancos. ¿Te fijas? Pero que, claro, te puede quebrar todo el sistema de seguros privados de salud, también arrastra consigo la Mm. gestión del gobierno. Y la Decir, oye, posibilidad pero también, ¿cómo, decía cómo? Lancet, de absorber de parte de FONASA esas 3 Sí, millones de personas que vienen de las ISAPRE. exactamente. ¿Te fijas? Ya es una crisis que, si bien es cierto, no echa a Chile en una trayectoria de recesión, sí genera un impacto profundo. ¿Te fijas? Es la mirada desde afuera en relación a algo que eso sí que no es muy habitual, Nicolás. O sea, una crisis del sistema de seguro de salud no es algo que sea habitual verlo en otros países tampoco. ¿Te fijas? Bueno, y en el caso de Chile tampoco ha sido en su Mm. historia. Tomás, por último, ¿cómo ves tú que va a ser esta? Porque siempre se habla en los economistas y yo recuerdo en enero estaba la conversación respecto a cómo va a ser la recuperación en forma de B corta, de U, de K, se inventan todo tipo de letras. ¿Cómo ves tú que va a ser esa recuperación tomando en contexto lo que conversábamos antes? Un escenario internacional quizás menos malo, un escenario interno también, un poquito más halagüeño de lo negativo que se pronosticaba. ¿Cómo ves tú esa recuperación en cuanto a las letras, B corta, U? ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo que, bueno, como siempre en economía depende. Ya. Depende mucho de las políticas públicas del gobierno. Y te coloco un ejemplo. ¿Te fijas? Ustedes comentaron efectivamente la nacionalización del litio en México. Siendo que el litio es mexicano desde el año 17, si no Mm. recuerdo mal, de hace un siglo atrás. Pero bueno, ocurrió eso. En el caso de Chile, si se anuncia en marzo la creación de una empresa nacional del litio, que probablemente se demoraría cerca de una década en producir 1 kilo de litio, que tendría un trámite tortuoso en el Congreso, requiere quórum especial, requiere aprobación presupuestaria para dotarlo de a lo menos $1.000 millones de inversión. Si se sigue ese camino, yo diría que sería una muy mala señal. En cambio, si se sigue el camino de Bolivia o de Argentina, te fijas que a su vez se están siguiendo el camino de Chile, de los contratos especiales de explotación, sería una muy buena señal para el mercado. Y yo sé que esto implica un choque Sí. entre realismo y dogmatismo. Pero bueno, hemos visto que en los últimos meses el realismo ha triunfado. Y de hecho mañana entra en vigencia el TPP-11. ¿Qué más señal de realismo que eso? Ojalá que para el litio y las inversiones millonarias que podrían Mm. venir con ello, efectivamente se siga el mismo camino. Tomás Flores, académico de la Universidad Bernardo Higgins, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias, buenas tardes. Encantado, Nicolás. Chao, A chao. tus órdenes.